Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Hoy es un día de santa convocación. Es un día donde nos reunimos a la mesa del Señor porque tiene algo que decirnos. Tiene que hablarnos de algo importante el día en que nos sentamos como hijos alrededor de Él. Cuando nos convoca en su día porque quiere dar para nosotros un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, de tranquilidad para Patty, para Nelly, de tal manera que para toda la semana tengamos la capacidad administrativa de que el poder de Dios a través de su palabra, el día de la convocación, esté toda la semana con nosotros. Bienvenida mi hermana Elvira, Sol, Ame, mi hermana Silvia Gómez, mi hermana Lea, y queremos en el nombre de Cristo que tengamos esa capacidad, que mi hermana Nora tenga esa capacidad de saber que el Señor está con ustedes. Estamos recibiendo durante toda la semana, como hemos visto en cada transmisión, peticiones de oración por la angustia que están sufriendo varias familias, en las cuales este virus letal en determinado momento propicia golpes duros en las familias. Pues ahorita mi hermana Marta Guerrero está luchando por sostener su vida y lograr levantar ese espíritu y aliento de vida que dio Dios a su cuerpo. Y oraremos por mi hermana Marta, hermana de nuestra hermana Lupita, de tal manera que el Señor pueda en determinado momento y en su voluntad poder levantarla. Así suplicamos a mi hermano Lalo, a mi hermano Osvaldo, a mi hermano Ventura, a Gina, a Isabel, que nos hagan el favor de que estemos en contacto con Dios, que podamos en determinado momento en este día entrar en una relación íntima con Él, porque vamos a analizar una situación que les mandamos por ahí a través de las propagandas de las redes sociales, ¿verdad? Sobre si sabían ustedes que aún existe esclavitud en el día de hoy. Y dos personas que amablemente tuvieron el tiempo, pues nos contestaron. Y entonces, en base a ello, colocaron que hay esclavitud, la economía, esclavos del trabajo, esclavos de la familia, esclavos del amor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces que aún sigue habiendo esclavitud. Y si nosotros nos vamos a la cuestión histórica, pues sabemos que la esclavitud en determinado momento fue más compleja ya en las épocas pasadas. Y mi hermano Gil, mi hermana Diana, mi hermana Lupita, pues saben que realmente el hablar de esclavitud nos va hacia hechos pasados donde hombres y mujeres eran sujetas a terribles cuestiones de opresión. Pero vamos a ver el día de hoy en qué queremos centrar esto de la esclavitud. Y para ello le vamos a solicitar que abra su escritura en el libro a los Filipenses, carta a la iglesia de Filipos. Filipenses, háganos favor de abrir Filipenses capítulo número 1. Filipenses 1. Hágame el favor de abrir su escritura en el libro a los Filipenses capítulo número 1. Para poder nosotros ir adentrándonos en lo que vamos a ver el día de hoy. Le he puesto aquí como parte de la portada de inicio una pregunta que en relaciones personales, que en clases, que en estudios, que en seminarios, que en la iglesia, generalmente nos preguntan y preguntamos. Y siempre nos dicen, ¿quién es Jesús para usted? Y en determinado momento salen muchas respuestas. Y conforme a nosotros ese Cristo poderoso nos ha tocado, ha hecho posible que tengamos un concepto de quién es Jesús. Y mi hermana Altagracia debe también saber quién es Jesús para ella, al igual que mi hermano Daniel, mi sobrino Daniel.
La cuestión es esta, miren, algunos contestan que Jesús es mi Salvador y con ello se considera que pues tenemos la plenitud de saber que tenemos un Cristo que nos salva, que estamos bajo la cobertura de la salvación en Cristo Jesús. Y claro que pues eso es correcto, ¿verdad? Algunos en determinado momento también tienen esta otra respuesta, ¿verdad? Jesús es mi sanador. Y entonces, pues de acuerdo a las circunstancias en que estamos y lo que vivimos, nosotros podemos contestar que Jesús es mi salvador, mi sanador, mi proveedor, mi acompañante, mi amigo fiel. Y nosotros empezamos a hablar de Jesús de acuerdo a como nosotros lo conocemos. Lo que conocemos vívidamente de Jesús, eso es de lo que hablamos de Él. Si alguien nos dice, fíjate que estoy enfermo, pídele a Jesús, ora a Jesús, porque tenemos a Jesús como sanador. Es que no encuentro salida, estoy perdido, Jesús te salva. Y hablamos de Jesús como Salvador. Es que hoy no tengo alimento, hablamos de Jesús como proveedor. Me siento solo, hablamos de Jesús como amigo. O sea, conforme las circunstancias a nosotros, Cristo nos ha ayudado, así nosotros hablamos de Jesús. Pero ahora queremos entrar al libro de Filipenses y ver esto de la esclavitud. Y háganos favor de ver el versículo número 1 y que de esta manera nosotros podamos entrar en materia de lo que queremos ver en este anochecer. La palabra de Dios dice así, versículo número 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto que es una parte introductoria de esta carta de Pablo a la iglesia de Filipos es bien importante. La sola introducción, y nos vamos a ver nada más en la sola introducción, en este versículo nada más vamos a ver todo el contenido que vamos a obtener. Inicia el apóstol Pablo presentándose junto con Timoteo y se está presentando de una manera tan extraordinaria que quizá en determinado momento nosotros podríamos decir, ¿por qué se está presentando así? Y es lo que nosotros en este momento vamos a ver. Pablo y Timoteo, si usted conoce sobre todo la historia de Pablo, sabrá que estaba enormemente comprometido con Jesús. Enormemente. Por eso cuando él escribe, Pablo y Timoteo, siervos, él coloca la palabra siervos. Y entonces al colocar siervos de Jesucristo, en ese momento él está entablando una relación de servidumbre, de esclavitud, de estar al servicio y a los pies de Jesucristo. Por ello le hacíamos esa pregunta en la cuestión de propaganda, si usted en determinado momento sabía que el día de hoy todavía habría esclavos. Y si nosotros lográramos entender, si mi hermana Sandra, mi hermana Norma, mi hermana Blanquita lograran entender por qué Pablo, por qué Timoteo se presentan como siervos del Señor, como esclavos del Señor, eso lograría enaltecernos a nosotros también. Cuando nos pudiesen preguntar a quién servimos, cuál es nuestro patrón, nosotros podríamos decir, somos siervos de Jesús, somos esclavos de Jesús. Y cuando nosotros pudiésemos responder una situación de esa índole, entonces sucedería lo siguiente, que necesitamos verlo por despacito, esta cuestión de introducción. Pablo les está diciendo que él y Timoteo son siervos de Jesucristo.
¿Por qué? Si nosotros nos fuésemos a Hechos capítulo número 9, si Génesis se fuera a ese estudio de Génesis y mi hermana Ida y mi hermana Susi, al capítulo 9, en el capítulo 9 se van a encontrar la conversión de Saulo, el cual es Pablo. Pero la cuestión es que cuando el Señor lo escoge para servirle, para que fuese su siervo, para que fuese su esclavo, Jesús le manda a decir a Pablo a través de Ananías que ha sido un instrumento, que él va a ser un instrumento. Bueno, vamos a verlo. Váyase usted al libro de los Hechos capítulo número 9 para que vea usted la parte central de por qué el compromiso del apóstol Pablo tan fuerte, cómo cambió radicalmente su vida y se presenta como siervo. Hechos capítulo número 9, versículo número 15. Este es el mensaje de Jesús por labios de Ananías. Dice la escritura, el Señor le dijo, ve, porque instrumento, ¿sabe qué es un instrumento? Algo que usted puede mover a placer. Que ese instrumento no se puede revelar, no puede decir no me muevo para aquel lado, porque es un instrumento en sus manos. Por ello, dice el Señor a Pablo, vas a ser un instrumento, pero no nada más un instrumento en sí, sino un instrumento escogido. O sea, si nosotros somos siervos de Cristo, somos siervos escogidos, selectos. Dentro de todo el urbe de la población, somos instrumentos escogidos para Jesús. Y luego dice Jesús, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, el compromiso del apóstol Pablo era tan fuerte que no le quedó otra instancia que presentarse como siervo. ¿Y sabe cuál fue realmente también esa certidumbre de servicio? Porque Jesús habló directamente con él. ¿Por qué me persigues?, le preguntó Jesús. ¿Por qué haces persecución a los santos? Ahora, a pesar de ser instrumento escogido, Jesús le da una revelación a Pablo en el versículo 16 y le dice, porque yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. O sea, un siervo esclavo que iba a estar al servicio de su amo. Y le advierte el amo a mi hermana Daniela, a mi hermana Marta, a mi hermana Ceci. Ustedes son instrumentos escogidos, son siervas mías, dice Jesús, pero va a haber sufrimiento. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo se presenta de esa manera, eso da un indicio de que él sabe perfectamente a quién va a servir. Por lo tanto, si nosotros en determinado momento también somos escogidos, seremos capaces de llamarnos siervos. O sea, a mí el Señor me escogió en 1991. Mi conversión directa fue en el 92. Y desde ese momento hice con Él un pacto, el ser su siervo. No sé mi hermana Isabel, mi hermano Luis, mi hermano Sergio, si hicieron un pacto con Dios para servirle a través de Cristo. Pero yo sí hice ese pacto. Y hasta el día de hoy necesito y requiero cumplir lo que le dije.
ser su siervo. ¿Por qué? Porque ser siervo de un Dios viviente, muy pocos lo son. O sea, imagínese, o sea, que el Dios Todopoderoso le haya visto a usted donde la humanidad lo veía incompetente, nefasto, lo veía ladrón, lo veía con adicciones y de pronto lo escoge para servirle, para volverse su siervo, un siervo del Dios Altísimo. Eso tiene que enaltecernos. No, al contrario, sentir que estamos pisoteados por algo. Mi hermana Marichu y mi hermano Salatiel y mi hermana Fausta deben sentirse en gloria, llamarse siervos y siervas de un Dios viviente. ¿Y por qué? Porque nosotros debemos sentirnos en deuda con Él. ¿Qué ha hecho al día de hoy nuestro amo y Señor para que nosotros nos sintamos endeudados para poderle servir, para estar a su servicio? Ello era lo que impulsaba a Pablo y a Timoteo, sentirse realmente en el corazón incapaces de pagarle de otra manera al Dios Todopoderoso en Cristo y su Espíritu que tan solo servirle. Por eso se presenta así el apóstol Pablo. Por lo tanto, les instamos a que seamos siervos, esclavos de Jesucristo. Y si usted leyera por ahí el capítulo 15 de Deuteronomio, se va a encontrar usted en una de las leyes de esclavitud que decía el Señor a los pueblos, a los hebreos, que en determinado momento tuvieran los siervos durante 6 años y que al 7º podían darles libertad. Y aún dice el Señor ahí, pero si uno de los siervos se sintió tan a gusto con ustedes que lo trataron tan bien que no se quiere ir, déjenlo con ustedes para siempre. Fíjese nada más, y eso humanamente, Deuteronomio capítulo 15. Ahora, ¿cómo nos ha tratado Jesús? Nuestro amo, ¿cómo nos ha tratado? ¿En qué momento nos ha latigado o menospreciado? ¿En qué momento Él se ha olvidado de darnos los medicamentos? De darnos las palmaditas en la espalda cuando estamos mal y nos puede levantar. ¿En qué momento ha dejado de hablarnos al oído cuando necesitamos su presencia? ¿Qué amo hace eso? Por eso dice Deuteronomio 15, si te han tratado bien, no te vayas. Es por ello que el apóstol Pablo y Timoteo se presentan así. Ahora, también requerimos que podamos entender lo que sigue. Cuando el apóstol Pablo, nos regresamos por favor a Filipenses, cuando el apóstol Pablo sigue hablando, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. O sea, esta carta se va a dirigir a la iglesia de Filipos, directamente se va a la iglesia de Filipos, pero dice el apóstol Pablo algo importante. La carta la voy a dirigir a la iglesia de Filipos, pero se la voy a dirigir a los santos. O sea, es para la iglesia, es para los creyentes de la iglesia de los filipenses, a los santos. Y esos santos, algo importante que dice el apóstol Pablo, dice, los santos están esto es una cuestión bien importantísima. O sea, cuando nosotros somos santos, además de siervos, estamos en Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros servimos ya a Cristo, estamos en Él. Ya
su imagen y semejanza la adquirimos gratuitamente porque estaba perdida. No estamos fuera de, no estamos por, no estamos alrededor, estamos en Cristo Jesús. Siervos y santos en Cristo Jesús, dentro de Él. Esto es maravilloso cómo está presentando el apóstol Pablo a Filipos la introducción. Siervos, santos en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos estar en Cristo Jesús si somos llamados, le decíamos el viernes. Si el Señor nos llamase, necesitamos estar a su servicio y estar en Cristo. Quiero que entienda esto. Es que a veces nada más somos muy bla, bla, bla y creemos con nada más decir, creo en Cristo Jesús, pero no se ha convertido a Él. O sea, Él no ha tomado en su posesión su vida. Está en riesgo. Necesitamos estar en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, hermanos, la Escritura allí también nos dice a través de esta introducción que hace el apóstol Pablo en Filipos, nos dice que Él, nuestro Señor Jesucristo, nos va a dar gracia y paz. Y estamos en el versículo 1. Dice el apóstol Pablo que se presenta junto con Timoteo como siervos. Y luego dice, esta carta va a ser para los santos en Cristo Jesús. Y viene el saludo formidable introductorio. Gracia y paz a vosotros. ¿Por qué primero va la palabra gracia y después la paz? Porque la gracia, ¿qué cree que produce? Paz. La gracia hace posible que nosotros mantengamos la fe firme en Cristo Jesús. La gracia hace posible que las lágrimas se conviertan el día de mañana en sonrisas. La gracia hace posible que tengamos la estabilidad, la madurez de saber que nuestro amo está al pendiente de nosotros. Su gracia hace posible que durmamos en paz. Su gracia hace posible que mañana podamos comer. Su gracia hace posible que seamos felices. Cuando la gracia de Jesús está en sus siervos, todo nos ayudará a bien. Aunque veamos las cosas oscuras, el Espíritu tiene gracia y es la gracia de Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús derrama gracia y paz sobre su pueblo, este pueblo de Dios sabe perfectamente que está fielmente resguardado en la seguridad y en el corazón de Jesús. Por eso el apóstol utiliza continuamente la palabra gracia, porque él sabe perfectamente que la gracia de Cristo Jesús nos mantendrá fiel y firmes hasta que el Señor venga por mí, por usted, o tengamos que entregar el Espíritu. Pero además, fíjese todo lo que llevamos nada más en el versículo número 1. Pero además, nos dice también el apóstol Pablo en esa introducción, ¿por qué inició él como siervo? ¿Por qué inició así? Porque cuando él ya está terminando esa parte introductoria, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. Y concluye el versículo. Y no dice, y de Jesucristo. No dice así. Dice, y del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo.
O sea, él allí está tomando en alto su servidumbre, su esclavitud al Rey de la Gloria. Por eso empieza, soy siervo, y termina, del Señor Jesucristo. Por ello, todo lo que usted lee del apóstol Pablo, todas sus cartas, son el reflejo de un siervo fiel a su Señor. Un siervo que llegó hasta la muerte por el servicio a su Señor. Por lo tanto, es una invitación expresa para todos nosotros. Seamos siervos de Jesús. Si nosotros somos siervos de Jesús, me regreso al versículo para que podamos nosotros lograr entender esta situación. Cuando Pablo y Timoteo son siervos, ellos pueden directamente hablar con los santos en Cristo Jesús, con los de la iglesia. Pueden presentarse como siervos del Dios Altísimo con los santos y además con los líderes, con los obispos y diáconos, con los que tienen la responsabilidad de sacar la iglesia de Jesús en la tierra adelante. O sea, esa servidumbre hace posible que tengan esa capacidad, que tengamos la capacidad de estar con los santos y ser líderes, responsables de algo dentro de la iglesia donde usted asiste. O sea, hace que el apóstol sigue diciendo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es nada más la parte introductoria de Filipenses, el versículo número 1. Y podemos nosotros extraer grandes enseñanzas del apóstol Pablo mediante el Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Le invitamos a que sea esclavo. No esclavo de las cosas del mundo. No esclavo de su trabajo. No esclavo de su familia. No esclavo de sus posesiones. Tan solo si le preguntásemos el día de hoy, ¿en qué? Bueno, hoy no, porque hoy muchos descansamos. En toda la semana, le voy a hacer una pregunta tácita. Cuente las horas a lo que usted le dedicó más tiempo durante toda la semana. ¿A qué le dedicó más tiempo a toda la semana? Analice nada más ese detalle y dígame si no fue usted esclavo de eso a lo que le dedicó usted más horas en toda la semana. Analice eso. Y si quiere ser libre de ello, dígale a Cristo que quiere ser su siervo, para que Él le dé gracia y paz, y que de esa manera Él pueda ser su Señor. Por lo tanto, cuando le pregunten, ¿para usted quién es Jesús?, hoy usted puede responder, Jesús es mi Señor. Vamos a orar. Bendito y poderoso Dios, te agradecemos, Señor, tu gracia derramada el día de hoy. Has dado esa gracia y paz a nuestros corazones, pero también nos instas a través de la iglesia de Filipos a que seamos tus siervos y que tengamos el compromiso que tuvo Pablo y Timoteo. Si Pablo no hubiese tenido ese compromiso de dejarse llevar como instrumento escogido, existe la posibilidad latente de que nosotros no fuésemos encontrados por Cristo a través de todas las generaciones que el apóstol Pablo inició en la conversión de la iglesia primitiva. Si nosotros nos ponemos un momento reflexivo y en nuestro interior nos hacemos la pregunta, ¿qué hubiese sucedido si el apóstol Pablo no hubiese tomado su servidumbre en serio? ¿Qué cree usted que hubiese sucedido? ¿Usted cree y yo que podemos
influenciar el futuro de alguien a partir de hoy? Si Pablo lo hizo, nosotros también. Solamente hay que tomar nuestro servicio en serio y ser siervos, esclavos del Señor Jesucristo. Y que ese sea nuestro deseo. En el nombre de Cristo, Padre, te lo pedimos. Amén. Esperamos que hoy logremos y hayamos logrado entender la importancia de ser siervos, esclavos del Dios viviente. Que el Señor les guarde y les bendiga. Sígase cuidando, se están complicando las cosas extraordinariamente mal. Guarde su cuerpo lo más que pueda en su casa, en su trabajo. Busque las cuestiones donde no haya aglomeraciones y siga con todo rigor las cuestiones de higiene. Le esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche con un tema bonito. Se lo voy a adelantar. ¿Sabía usted que los ángeles están a su servicio? Eso lo vamos a ver el miércoles. Gracia y paz a vosotros de parte del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.